El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, un espacio único para explorar las propuestas culturales de nuestra ciudad. Radiopolis es una urbe sonora que nos invita a conectar con los creadores y sus fascinantes obras. Acompáñanos junto a la periodista Catalina Araya en este viaje por la riqueza cultural que nos rodea. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos sintonizan en este día martes 17 de junio. Se nos pasó volando este mes de junio en este nuevo programa Radiopolis, ¿no? Que los acompañamos como siempre todas las tardes a partir de las 17 horas en el 102.5 FM y también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl, y también los invitamos ahí a que puedan revisar los registros de nuestros programas, que hace un tiempo ya está saliendo también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver algunas conversaciones muy entretenidas, también algunas sesiones en vivo desde nuestra sala máster, así que ahí les hacemos la invitación correspondiente. Y en el capítulo de hoy, 17 de junio, vamos a estar conversando con Cristóbal González y Julio Oces, quienes son periodistas fundadores del colectivo literario Letra Sónica, y vamos a estar conversando precisamente sobre los 40 años del rock latino, una importantísima efeméride que se cumple este 2025, así que vamos ahí a estar conversando con Cristóbal y con Julio al respecto, ¿no? Ellos además son biógrafos de varias bandas, por ejemplo Julio, biógrafo de Los Prisioneros, así que tenemos ahí harto que conversar con los colegas. Así que para poder arrancar, precisamente vamos a ir con una canción estrenada en 1985, música chilena. Esto es Calibraciones de Aparato Raro, una canción además muy contingente en vista de todo lo que ha estado pasando en materia internacional. Día martes 17 de junio en Radiopolis. Volvemos después de escuchar esta canción, Calibraciones de Aparato Raro, ¿no? Una canción lanzada en 1985, que es precisamente el año del rock latino. Ya vamos a profundizar en el porqué, ¿no? En las razones, en las bandas además que componen este espectro, ¿no? que significa el rock latino. Así que vamos a pasar inmediatamente a saludar a nuestros entrevistados del día de hoy. Nos acompañan aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile Cristóbal González y Julio Oces, periodistas del colectivo Letra Sónica, y que precisamente hoy día nos van a conversar sobre este aniversario de los 40 años del rock latino. ¿Cómo están, Cristóbal y Julio? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues muchas gracias. Muy contento además de estar aquí corporizados con mi partner, socio fundador y archivero de Letra Sónica. Vamos a contar por qué archivero, Cristóbal, el tiro. Muéstranos acá tu cámara algunas de las cositas que nos traes hoy día, algunas de las reliquias. Trajimos un montón de libros y cosas para mostrarlas, vamos a ir comentando ahí tema a tema. Claro. Hay un montón de libros, digamos, de esta temática de los 40 años del rock latino, y también, como Julio, muy contento de estar aquí compartiendo. Exactamente. Bueno, chiquillos, partamos por lo general, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir o por qué situamos a 1985 precisamente como el año bisagra del rock latino? Porque, por ejemplo, ya estábamos ahí escuchando al principio, en el caso de Chile, ¿no? Esta canción Calibraciones de Aparato Raro, que también es de este año. Ahí cuéntanos ustedes por qué lo ubican ahí. Bueno, Cristóbal nos puede ofrecer un panorama más como global de la región, pero básicamente tenemos, después de mucho conversar sobre estos temas, que nos gusta conversarlo y debatirlo y mirar los distintos temas, no siempre estamos de acuerdo. Estuvimos hace algunas semanas conversando de corazones acá. Exactamente. Y creo que las escenas musicales tienen esa misma característica de hitos culturales como los discos importantes, en que son unas especies de portales convergentes de distintas cosas, ¿no? De escenas sociopolíticas, socioeconómicas, de escenas artísticas, de coincidencias benditas, ¿no? A veces coincidencias malditas también, ¿no? Como en el caso de lo que estaba pasando aquí en Chile, lo que estaba pasando en Argentina. En Argentina estaban saliendo de un proceso que curiosamente había descendido o había desembocado en una catalización de la música en español. Claro. A través de la prohibición de la música en inglés durante la Guerra de las Malvinas, en Argentina había surgido una escena importante. Vamos a hablar más ratito de Charly García. Pero esa escena argentina y ese sonido argentino y esa estética argentina y esa impronta y esa frescura, yo diría, argentina, penetra sumamente fuerte en Chile, y creo que al chocar con lo que estaba pasando en la escena contracultural chilena el año 85,
al también chocar con la madurez de algunos discos, especialmente de los discos de Virus y Soda, a los que nos vamos a referir más rato también, pero es una especie de eclosión y para nosotros tenemos la sensación de que es importante situar el 85 como finalmente ese prisma que hay en la carátula del disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, donde se juntan muchas cosas y devienen en otras, ¿no? Exacto, sí, Cristóbal, eso es súper interesante porque además lo que dice Julio hace mucho sentido que en el fondo, aunque sean fenómenos culturales, siempre es importante también observar un poco lo que pasa a nivel social y político, ¿no? Eso también decanta un poco en estos movimientos musicales, culturales. Sí, bueno, la verdad es que rock en español, en tu idioma o iberoamericano, de alguna forma se venía haciendo desde el 65, ¿no? Claro. 20 años antes, cuando uno piensa en los Teen Tops, en La Plaga, en Enrique Guzmán, o piensa un poco acá en la nueva ola chilena o argentina, y después posteriormente en el rock folk, en la psicodelia, los Jaivas, Congreso, Agua Turbia, El Polen, incluso Gustavo Santolaya, ¿no? Que viene de esa época, de los años 70, etcétera, Sui Generis. Hubo, ¿no?, todo un desarrollo de un proto-rock o de un rock folk, etcétera, en esas 2 décadas que cimentaron la base para lo que vino después. Pero lo que ocurre a mediados de los 80 es que viene como una eclosión, una reformulación, una modernización, con un montón de bandas que en el fondo, bandas jóvenes, ¿no?, que tienen toda una urgencia creativa de realizar una pronta entrega artística, ¿no? Claro. Por todo lo que está pasando en América Latina, como dices tú, ¿no? Es un continente que todavía es dictadura, o que están en postdictaduras como Argentina, Uruguay, Brasil, y donde en el fondo la gente joven quiere liberarse, quiere expresarse, expresar un ideario un poco más moderno, influenciado por todo lo que está pasando, New Wave, punk, post-punk, pero al mismo tiempo dándole un toque local, ¿no? Con una forma de hablar en español, integrando sonoridades locales, y todo eso se da simultáneamente y se genera como esta gran explosión de rock latino a mediados de los 80, que en el fondo el disco La Voz del 80 sale a fines del 84, claro. Al igual que el primero de Soda Stereo se desarrolla en el 85, ¿no? El 85 sale el segundo de Soda, el quinto de Virus, que está ya en una etapa de consolidación, y explota también el nuevo pop chileno, ¿no? El recital que organiza Carlos Fonseca en el Velódromo, donde junta las bandas de pop chileno como Aparato Raro, Los Prisioneros, Emociones Clandestinas y otros más, a fines del 85. Entonces es un año en que se empieza como a concatenar todo este fenómeno que se está generando en Chile y en Argentina, y que paralelamente están surgiendo referentes en países como Brasil y también en Venezuela y en México, ¿no? Entonces, claro. 85 es el año en que empieza como a tomar forma esta idea de un rock latino, y en los años 86, 87 agarra un peso mucho más grande y viene la aparición de Soda Stereo en el Festival de Viña y todo eso, pero el 85 es el año en que parte este movimiento que conocemos como rock latino, con todos estos discos e hitos, ¿no? Exacto. Sí, de hecho es súper difícil no partir hablando, o cuando uno hace estas discusiones respecto al rock latino, sin referirse al caso específico de Argentina, ¿no? Porque algo pasa ahí en Argentina, culturalmente, que parece ser que son la nación más fuerte en cuanto al rock latino. No sé cómo lo ven ustedes. Además tenemos como esta triada, ¿no?, de autores muy referenciados, además, que podríamos decir que son Spinetta, Charly en este caso, y el mismo Gustavo Cerati, ¿no? Sí, o sea, bueno, hablar de Argentina es hablar, digamos, de el epicentro de toda esta escena que nosotros hemos dado en llamar, o sea, hemos dado en identificar este hito como el boom del rock latino, porque es súper importante lo que estaba haciendo Cristóbal recién, de identificar estas distintas etiquetas que dependían de la zona o dependían de la perspectiva, rock en tu lengua, rock en español, rock latino, pero el 85 se produce esta especie como de eclosión, y que deviene hacia cosas que ya terminan en una madurez gigante en el 88, pero el 85 lo que pasa es que Charly García finalmente se termina como consagrando como el gran embajador o el gran padre de la escena del rock latino de los 80. Hay que recordar que hay súper pocos músicos que tienen la trayectoria de García, que cruza, ¿no?, desde el rock latino o el rock en español o el folk, la escena folk inicialmente, desde los años 60, pasa por toda esta experimentación progresiva, que en el fondo que le emparenta un poco con la que para mí, y esto a uno jamás se le ocurriría meter a los Jaivas en la escena del rock latino,
pero los Jaivas hicieron un camino que no hizo nadie, ¿no? Y que curiosamente influyó primero en Argentina y después en Chile, que fue el de pasar por una etapa proto nueva ola, ¿no? Como tocar canciones orquestal. En inglés, claro, orquestal, ¿no? Como que es cierto, es una súper buena manera de definirlo, pero después los Jaivas se meten a un periodo de experimentación profunda, ¿no? Claro. De buscar un sonido, de buscar... Charly García hace lo mismo, pero sin salirse demasiado de los márgenes, por decirlo, europeocéntricos o composicionales tradicionales, ¿no? Entonces él, con su erudición, con su formación clásica, él transita por el rock progresivo, lo profundiza, va hacia Serú Girán, que es una especie como le dicen los Beatles argentinos, pero en realidad... como una superbanda. Claro, es como el sentido de superbanda. Y después deviene a principios de los 80 en llegar aquí a Chile, el año 83 aproximadamente, con este sonido que era un sonido sumamente moderno. Sí. Pero Charly García finalmente lo que hace es catalizar todo lo que había pasado en el rock argentino clásico, meterle tango, ¿no? Claro, y que el tango está súper presente en todo, como finalmente los apadrinados de Charly García, Fito, los hits, ¿no? Hay algo, hay una impronta argentina, y además Charly yo creo que capitaliza súper bien uno de los factores que no debemos olvidar jamás en toda esta ecuación, y que es muy argentino, además, que los chilenos tratamos de tomarlo de la mejor manera posible. A lo mejor no nos veíamos tan bien con esas pintas como los argentinos, con algunas buenas excepciones como los chicos de Viena, ¿no? Los hermanos Frugana se veían increíbles, ¿no? Que es todo el aspecto visual, ¿no? Claro, que los argentinos lo manejaban súper bien. Sí. ¿No? Además, Charly manejaba súper bien las entrevistas, ¿no? Hit, que es de lo primero que empieza a sonar acá, son la banda de Charly, ¿no? Fito también transita hacia la notoriedad a través de Charly, ¿no? Pero siendo el talento que es. Entonces yo creo que Argentina es imposible no identificarlo. Yo sé que durante muchos años nos costó mucho decir esto en voz alta, ¿no? Pero creo que la influencia argentina en lo que fue la escena de como le llama Cristóbal, el rock latino en Chile, pero que también en esa época Cristóbal también se le llamó el nuevo pop chileno, ¿no? Así es, acá sí, ¿no? Para referirse a lo de acá. Yo quisiera... Hablando esto de las etiquetas en distintas partes, ¿no? Porque en un momento se diferenció la época del rock latino en todas partes con esto del nuevo pop chileno, pero finalmente era todo rock latino, ¿no? Sí. Mira, yo tengo un especial acá en la revista BA que lo quería mostrar, que dice rock latino. Es de mediados de los 80, Mira, ¿no? esa cámara que está ahí. Esa es tu camarita amiga. Es del año 86, ¿no? Este especial. Y en la portada aparece Soda Stereo, Virus, aparecen Los Prisioneros, ya hablando del fenómeno regional. Claro. Y esta revista lo que hace es como un resumen un poco de lo que fue la Super Rock, ¿no? De hecho, si ven acá, dice Super Rock, que fue como la revista que cubrió un poco todo este acontecer. Y venía con un cassette, además. Yo diría que esta revista y esa portada es como bastante capital de lo que fue la escena del boom del rock latino, ¿no? Y fíjate, voy a leer un fragmento muy cortito de la introducción y dice: más allá de las influencias, el pop rock latino ha tenido la valentía, independencia y creatividad para obtener un sonido original y único. Incubado y desarrollado por varios años en Argentina y extendido al resto de Latinoamérica con profusión, este fenómeno estalló hace un par de años con verdadera fuerza en Chile, y en este breve lapso se ha conseguido también un sonido propio lleno de vitalidad, poderoso y auténtico. En esta revista especial se revisan el origen, influencia y situación actual de los máximos grupos argentinos y chilenos que cultivan este tipo de música. La historia de las mejores canciones de Virus, Soda Stereo, Los Prisioneros, G.I.T., Aparato Raro, Charly García, Fito Páez, Pancho Puelma, Cinema, En Grupo, Celeste Carballo y varios otros se resumen en este documento. Se incluye además un completo diccionario del rock en sus aspectos técnicos musicales y sus tendencias rítmicas. Soda Stereo, Virus, Los Prisioneros, Charly García, Hit y Aparato Raro es la única editada hasta hoy en Chile en donde se aborda este explosivo fenómeno artístico de pop rock latino desde una perspectiva global. Es una promesa gigante la de la introducción de esa revista. Exacto, ¿no? Promete demasiado. Hace una invitación a leer, pero fantástica. Un tratado musicológico así, pero claro, completo. Exactamente. Y pienso para agregar que lo que comenta Julio respecto de Charly, que cruza este umbral de los 60 y de los 70, y Charly no se incorpora a la modernidad, no es que como que se viste de pop para estar al día con los nuevos grupos, sino que más bien llega antes que todos esos grupos a todo eso y lidera el cambio, digamos, de
paradigma. O sea, sufre una metamorfosis como bien espontánea, ¿no? Como orgánica hacia ese sonido, claro. Y Charlie es quien inaugura y conceptualiza esta idea de los raros peinados nuevos, ¿no? Exacto, sí. Y se convierte, digamos, en la persona que inaugura un patrón sonoro, ¿no? Claro. Una estética de new wave latinoamericana, con Willy Tour en la batería, el tambor de Charlie, ¿no? O sea, es él el que conceptualiza todo este sonido de los sintetizadores y que como que se convierte, antes que todo, y marca una nueva pauta a seguir a mediados de los 80 con su trilogía de discos fundamentales de esa época, ¿no? Perdón, yo no lo había pensado, fíjate que ahora que lo mencionas, Cristóbal, pero tal vez Raros Peinados Nuevos del Sudamerican Rockers de la primera mitad de los 80, porque y si vas hacia la izquierda y cambias a la derecha, adelante, es mejor que estarse quieto. Es mejor que ser un vigilante. Exacto. O sea, es decir, es un llamado a la acción, ¿no? Call to action, que le llaman hoy día en las estrategias de redes sociales. Es un manifiesto. Es un manifiesto. Totalmente. Y que finalmente lo que hacen los prisioneros del 88, o sea, 5 años perfectos después, es comentar lo que ya había pasado. Claro, ¿no? O sea, no nos acompleja revolver los estilos mientras huelan a gringo y se puedan bailar. O sea, es increíble como finalmente estas dos paternidades, ¿no? Se reúnen ahí en un mismo camino, ¿no? Sí, yo creo que el tema de los prisioneros también es algo que tenemos que abordar ahí particularmente, lo vamos a estar conversando y profundizando, por supuesto, también en el segundo bloque, porque además todos sabemos de estas ciertas rencillas, ¿no? O esta cosa como media rebelde, esta visión ahí un poco contestataria que tenían los prisioneros respecto a esta música argentina, para qué decir con Soda Stereo, la figura de Cerati y todo eso. Pero antes de que cerremos este primer bloque, chicos, me parece que igual es interesante analizar en el caso de Charly, ¿no? Que estamos hablando de un genio musical, ¿no? Como ustedes bien lo ilustraban, alguien que va moviendo un poco los sonidos, lo que va marcando las tendencias dentro de Argentina. ¿Cómo ven ustedes también la forma en que esto conversa con el personaje, además, que es Charly? Porque eso también es algo muy argentino, ¿no? Como este concepto de los ídolos, ¿no? Es como una persona que en el fondo también encarna dentro de su personaje como todo esto del sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Es como una persona que va por ahí también y que eso le genera también una mística a su música, a su imagen. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Cristóbal se refería a esta interesante y él explica de una manera súper clara que es cómo Charly deviene en esto naturalmente, ¿no? Exacto, después de una cosa, Charly era el experimentado, ¿no? Sí. Spinetta era un poco el iluminado, ¿no? Estaban todo lo que había rodeado, digamos, al rock clásico, pero Charly jamás era como el incansable y literalmente incansable, ¿no? Sí, Charly encarnaba toda, como tú dices, el paradigma de sexo, drogas y rock and roll. Después hay otro giro con la época Say No More, cuando se vuelve un poco ya loco y eso ya cuando es otra... ya se pone como más conceptual, ¿no? Exacto, a pesar de que yo siento que los discos de Charly son todos un poco conceptuales, pero hay que recordar dos cosas. El primer concierto de Charly que se televisa en Chile, que tiene que haber sido el año, yo creo que más o menos como 84, no sé, 85, que es un concierto de Charly en el Velódromo. Charly viene con una camisa que dice Anarchy. Una camisa negra más encima, que claro, tiene la A de Anarchy. Y en la primera conferencia de prensa, que yo la cito en Exijo Ser un Héroe, en mi primera bio de los prisioneros, Charly, cuando le preguntan los periodistas, que algo que solamente citó la bicicleta, que no salió en ninguna parte más, le preguntan cuál es su objetivo con venir a Chile, y él dice: quiero ser el próximo presidente de Chile. Esas ocurrencias que solamente pueden salir de... Y eso del año 83, así que veamos el contexto en el que dice esas cosas. Claro, también. Yo creo que Charly, claro, es una figura fundamental del rock latinoamericano en general y de los años 80. Muy interesante todo lo que comenta Julio. Y yo, para agregar, bueno, podría decir 3 cositas. La primera, bueno, recomendarle a la gente, hay 2 libros sobre Charly muy buenos, que escribió un autor que se llama Facu Soto. Él escribió un libro que se llama Charly Queer, ¿no? Donde se analiza a Charly desde una perspectiva de disidencia de género, ¿no? Porque el autor pertenece a la comunidad LGBT, es un autor argentino y es activista y militante. Entonces él habla de cómo todos esos mensajes estéticos y en entrevistas y en canciones y en discursos que dio Charly en los 80 alentaron a la gente que pertenecía a la comunidad LGBT a validar, ¿no? Su orientación. Algunos piensan que soy mixto, pero tengo personalidad, ¿no? Claro. Y toda la puesta en escena de Charly, que tiene un componente medio femenino, ¿me cachai? Entonces, como muy también en los movimientos. Sí, es como un David Bowie un poco, sí. ¿te fijas? Entonces, sí, es verdad. Y este libro de Charly Queer es muy interesante, se consigue por acá en algunos lugares. Y la editorial Biblioteca Chilena editó otro libro de Facu Soto sobre Charly que se llama Charly por Charly, que es una compilación de entrevistas no rastreables en internet porque son suplementos y revistas de papel que dieron vuelta hacia el interior de la Argentina. Y ahí hay una entrevista muy buena, yo lo leí el libro, y hay una parte donde le preguntan a Charly qué sintió cuando vio la televisión al general Galtieri declarándole la guerra a las Malvinas, claro, ¿no? Y Charly dice:
mi sensación fue como, es como la canción de Frank Zappa, Cocaine Decisions, ¿no? Como decisiones que se toman decisiones arriba de la pelota. Arriba de la claro, pelota, ¿no? exacto, como sin... Esa genialidad de Charlie para conceptualizar, digamos, Totalmente. un llamado bélico así, con ese desparpajo, eso es muy de Charlie, ¿no? Y por eso mismo vale la pena leer los libros, porque es como él hablaba y su visión política también de esos años. Y bueno, aquí tenemos el lado B, que es el libro de mi compañera Johanna Watson, que también pertenece al colectivo Letra Sónica. Nuestra colega en Letra Sónica, Así es. cariño a Johanna. Y bueno, en este libro maravilloso vienen un montón de crónicas, ¿no? Y ella tuvo la posibilidad de hacer crónicas recorriendo los lugares de la vida de Charlie, de Cerati, también de Spinetta. Accedió a poemas de la infancia de Spinetta. Y acá cuenta sobre Charlie, por ejemplo, ya visitó el entorno del famoso departamento de la calle Coronel Díaz, ¿no? Uf, que eso ya es casi un lugar de Como congregación. mítico, ¿no? Exacto, ir a pedirle una manda casi a... En 1984, dice ella, Charlie formó un dúo con Luis Alberto Spinetta y a mediados del 85 se presentan en televisión para dar a conocer Rezo por Vos, su primer trabajo en conjunto. La canción dice, y quemé las cortinas y me encendí de amor. Coincidentemente, mientras estaban al aire, a Charlie le informan que su departamento se incendiaba producto de un cortocircuito en el equipo VHS donde había dejado grabando la actuación. El departamento de Coronel Díaz y Santa Fe ha sido testigo del paso del tiempo y de los cambios que ha experimentado el lugar en completa comunión con los giros en la vida de Charlie. Hoy se puede ver su interior en el documental BIOS del canal National Geographic, Excelente. donde entrevistado por la cantante mexicana Julieta Venegas, Charlie luce paredes blancas y una atmósfera calma, aunque se divisa su piano lleno de pintura, recuerdos de sus años de distorsión y máxima creatividad, ¿no? ¡Ay, qué gracia! Sí. Creo que en el fondo la intensidad atraviesa, ¿no? Los discos, la obra, la vida de Charlie está presente, ¿no? O sea, adelanta los acontecimientos que van a pasar en su vida, en sus canciones, dialogan y en esa intensidad de vida, de creativa es bastante inigualable y bueno, encontramos una consignación, digamos, de todo ese impacto que ha tenido en el rock latino en los libros de Facu Soto, en la biografía de Sergio Marchi, en los escritos de Johanna, ¿no? Es una figura a la que es muy interesante acercarse y cada vez lo va a hacer más, creo yo. Sí, Cristóbal, Julio, ¿les parece entonces que nos vayamos a la pausa precisamente con Total Interferencia de Charlie? ¡Uy, qué linda! Una de las canciones más increíbles, yo creo, de Charlie. Este disco tiene manos precioso. de marfil y teclados de Taiwán. Con esta introducción los vamos a dejar entonces con Total Interferencia de Charlie y no se separen del 102.5 FM, que ya volvemos en unos minutitos. Volvemos en este capítulo de Radiópolis, día martes 17 de junio ya. Ha pasado volando este mes de junio, muy lluvioso además. Ayer tuvimos una lluvia bastante intensa en nuestra capital, pero bueno, siempre hace falta ahí una lluvia. Y les vamos a recordar que estamos conversando en esta ocasión con Cristóbal González y Julio Oces, periodistas, miembros del colectivo Letra Sónica, y estamos por supuesto analizando los 40 años del rock latino. Ya estábamos hablando de cómo esto se instala en la escena en general, sobre todo en Argentina, ¿no? Que es como el gran caldo de cultivo de todo este movimiento musical. Pero estábamos escuchando ahora, a la vuelta de la pausa comercial, la voz de los 80 de Los Prisioneros. Y con esto nos introducimos a la gran banda, yo creo, chicos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, además recordando que Julio es biógrafo, por supuesto, de Los Prisioneros, que esta es nuestra banda emblema del rock latino acá en Chile, ¿no? Bueno, justamente aquí hacemos como un bucle o hacemos como que abrochamos lo que estábamos conversando al principio de este programa, que estamos, yo creo que reitero y creo que represento a mi amiga Cristóbal en esto, estamos súper agradecidos de estar acá conversando estos temas y conversándolos como en extenso y todo. Creo que Los Prisioneros son como la banda emblema de esta idea de que los hitos culturales son un portal, ¿no? Donde que reúne distintas cosas y que abren camino, así como Violeta abre el camino hacia el latinoamericanismo, pero antes de ella estuvo Yupanqui, ya estuvieron los cantores, las cantoras de rodeo, todo, y de viene la nueva canción chilena. Lo que hacen Los Prisioneros es que finalmente, y esto es una disquisición que hemos tenido al interior de Letra Sónica, porque habemos algunos prisionerólogos que no estamos tan de acuerdo con integrar a los prisioneros dentro del rock latino.
pero finalmente... ¿Son outsiders o si están insertos totalmente? Yo tengo entendido que acá tenemos representantes de ambos. Esa es la gran conversación bandos, ¿no? que hemos tenido, y Cristóbal tiene unos argumentos feroces que siempre terminan dándome vuelta, pero yo trato de mantenerte firme. Bueno, tú eres del lado firme. outsider. Sí, yo siento, y Cristóbal me contaba que también Alejandro Tapia, que hizo un súper buen informe sobre la voz de los 80, un libro muy completo solamente sobre la voz de los 80. Yo tengo la sensación de que, claro, que los prisioneros como que tienen su camino propio, ¿no? Pero es muy difícil separar a los prisioneros de su tiempo, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de los grandes catalizadores, es decir, hay un antes y un después en la música moderna chilena desde los prisioneros, ¿no? Y esto no es solamente porque lo diga una u otra persona, sino es cosa de observarlo. Y es curioso porque los prisioneros representan primero la contracultura, ¿no? Hasta que a fines del año 85, el último trimestre del 85, que tengo entendido que es en noviembre, cuando aparecen en Sábado Gigante, don Francisco es el primero que les da la oportunidad a los prisioneros de aparecer en televisión como propiamente tal. Se hacen muy famosos. Antes de eso los prisioneros eran un símbolo contracultural, entonces los prisioneros eran muy famosos en las universidades, eran muy famosos en la escena vanguardista, pero después de eso se convierte en un fenómeno más bien popular. ¿Por qué anoto este ingrediente vanguardista y por qué lo conecto con la escena? Porque finalmente que los prisioneros tengan un origen contracultural tiene mucho que ver con el primer intercambio que hay, que lo documenta nuestro más nuevo integrante en Letrasónica, que es Nelson González, a quien le mandamos un saludo, que hizo un libro súper interesante sobre Cerati en Chile. Muy bueno, lo tuvimos también Sí, bueno, y él narra este episodio en los 80, cuando a través de productoras de espectáculos se produce el primer intercambio oficial de bandas chilenas y bandas chilenas. O sea, banda chilena y banda argentina, y la banda que va hacia allá es Electrodomésticos, y la banda que viene hacia acá es Soda Stereo. La banda que viene acá es Soda Stereo. Entonces, gracias a Electrodomésticos, Soda Stereo llega a Chile, ¿no? Y gracias a este puerto que abren los prisioneros, Electrodoméstico puede grabar en un sello como EMI, que es una banda totalmente marciana, vanguardista, y lo sigue siendo, ¿no? Que Carlos Cabeza es un genio, además. Yo no me imagino de qué otra forma, si no hubiera sido por esta puerta que abren los prisioneros, hubiéramos tenido esos discos de Electrodomésticos, ¿no? Es que es un poco parecido a lo que pasa con lo que hablábamos, en lo que nos referíamos al rock argentino, de que sin la guerra de las Malvinas en el fondo no hubiéramos tenido patrocinio o auspicio para que las bandas tuvieran no solamente la chance de grabar, sino de evolucionar. Exacto. ¿No? O sea, Cristóbal hablaba que el año 85 se producen estos dos discos súper importantes, porque Soda Stereo cambia de sonido hacia nada personal, pero Virus alcanza una madurez gigantesca. Aquí estamos hablando de, o sea, tengo aquí a Cristóbal, que escribió un libro sobre este disco, Locura, que es un disco realmente que es una locura, ¿no? Sí. O sea, valga la redundancia, porque es totalmente moderno, ¿no? Entonces vemos que los prisioneros abren ese portal. Claro. Y lo abren a punta, uno podrá entrar en disquisiciones si sonaban mejor, sonaban peor, se veían mejor, se veían peor. Pero una cosa que uno no puede negar es que los prisioneros eran profundamente chilenos, ¿no? Exacto. Profundamente chilenos, y un sonido profundamente chileno, además, con letras profundamente chilenas, con una pinta profundamente chilena. Sí. Y eso abre todo el espacio para aparato raro, para electrodomésticos, para toda esta escena, ¿no? Ese look con las zapatillas Northstar. Claro, que ellos dicen que lo toman del Bronx, ¿no? Claro. De Randy MC, ¿no? Como esta cosa como de chalequitos, chaqueta y zapatillas, o sea, muy como minimal, sí, por así totalmente decirlo, ¿no? O sea, como un poco como contrariando o empujando a la New Wave a un lado, ¿no? Exacto, eso también es como revolucionario, mirando lo que pasaba con estos peinados estrafalarios y todo eso con otros músicos, ¿no, Cristóbal? Bueno, yo creo que a Jorge y a la banda le gustaban mucho grupos como The Clash o como The Specials, sí, porque le gustaba también la idea de que el ídolo no estuviera tan lejos, no fuera tan distinto a ellos mismos, ¿te fijáis? Claro. Y por eso ellos conceptualizaron, digamos, un tipo de semántica y de banda y de temática que fuera decodificable por la gente común y corriente como ellos, y que no fuera tan metafórica o tan pretenciosa, por lo menos en la estética, ¿no? Y eso se ve muy claramente en la portada de Exijo ser un héroe, ¿no? Que es esta es la primera edición. Pero qué gran portada es, además. La primera edición del libro de Julio, ¿no? Saludos Cuando a Ricardo decimos que Alarcón Cristóbal es Clausel, archivístico, esto es real. Cuando sí, es el archivista oficial de Mira, voy a citar a Julio Oces del 2002. Vamos a hacer hablar a Julio Oces del 2025 con el del 2002.
Sonará audaz, decía Julio, pero en Los Prisioneros es posible hallar un rasgo en común entre el fenómeno desatado por el trío de San Miguel y lo que los Beatles produjeron en los 60, su efecto revolucionario. O sea, cómo y cuánto estas obras artísticas han sido capaces de cambiar la historia de la gente. Nunca se olvide que más allá de lo relevante para el nivel anécdota nada más, que sean las historias personales de Jorge, Claudio y Miguel con tantas praderas prístinas y recovecos oscuros como la travesía personal de todo humano sobre la Tierra, lo esencial aquí es lo que queda, lo que trasciende su tiempo. Es gracias a ese efecto revolucionario refrescante, desoxidante, que la música y el discurso del grupo suenan tan frescos y excitantes ahora como entonces. 2022-2025, ¿no? Vaya, ¿Lo sostienes todavía, Julio? El chico escribía, ¿eh? Sí, escribía bien. Tenía poética, Julio, de hace 20 años. Algo así. Se defendía. Ya no recuerdo a ese señor que escribió eso, pero sí yo lo sigo sosteniendo. Sin duda, creo que Cristóbal lo explica de una manera súper clara y te agradezco la cita, Cristóbal. Sin duda, la cercanía, que era una cercanía media, incluso que tomaba ribetes un poco místicos de Los Prisioneros con su audiencia, claro. Y que es una cercanía que se sigue produciendo. Y yo creo que ese es uno de los fenómenos más impactantes de estas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Como Charly, como Cerati, como Federico Moura, como Luca Prodan, como Carlos Cabezas, como Jorge, como Víctor, como Violetti, podríamos seguir aquí eternamente. Pero una de las cosas que hace Jorge es que hace parecer, y que es una virtud del arte, hace parecer algo tan complejo como generar un lenguaje universal, sí. Lo hace parecer sencillo. Eso es muy cierto, y eso yo creo que es muy difícil. Totalmente complicado. Creo que todos hemos llegado en un momento a tratar como de decir, ya quiero escribir algo que realmente no sea como universal, y ves ahí que te estás, o sea, que no le estás hablando a nadie finalmente, ¿no? Entonces, como finalmente Los Prisioneros, por eso digo que también es súper importante notar que esta es una época, estamos hablando del 85, estamos hablando de todo lo que rodea, es una época donde lo visual empieza a tomar una característica brutal, ¿no? Claro. Brutal, porque tal vez la escena chilena no tenía la refinación New Wave, ¿no? Claro. Aunque yo creo que Los Prisioneros, o sea, que el electrodoméstico, por ejemplo, era completamente New Wave, pero sí tenía, se acabó el sabor, se acabó el marisco, ¿no? Claro. O tenía... a ratos un poco progresivo también. Claro, o sea... se notaban algunas influencias ahí. Con la autoridad, que no está el buen juicio, o solo eres una mierda buena onda, claro. o no sé, o cuando... o en el mismo Calibraciones de Aparato Raro, o en... no sé, creo que la música chilena tiene una cualidad naturalista, como que viene como de fábrica, o sea, como un preset, claro. De fábrica, que creo que en la escena del nuevo pop rock chileno o el rock latino chileno se veía súper claro, ¿no? Y creo que es una característica que realmente nos diferenciaba. Tal vez Charly, tal vez Cerati, tal vez Fito, obviamente uno escucha esos discos, y especialmente los discos que Fito fue haciendo después, o en las letras más oscuras, incluso de Cerati, en Signos, ¿no? Parecen poesía, ¿no? O sea, están bastante cercanas a la poesía, ¿no? Yo creo que todos esos elementos identitarios de los que habla Julio son sumamente relevantes y trascienden en el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una banda como Electrodomésticos, que uno podría pensar que es una banda un poco más, ¿cómo poder decir? Un poquito más críptica, digamos, en su dialéctica. O más intelectualizada. O más intelectualizada, pero por ejemplo, que Carlos Cabeza diga, no paso por con. Claro. Influencia de la Floripondio, por ejemplo, que años después graban una canción que se llama Carreteando en Con. Y con este rever orgánico, Carreteando en Con. Sí. O la Floripondio hace una versión de Señores Pasajeros, por ejemplo, tema de los electrodomésticos. En los electrodomésticos aparece Yolanda Sultana, aparece Jimmy Schwager, o sea, toda nuestra extravagancia, por así decirlo, una forma... Bueno, yo la quería también en una... Es Chile, es una radiografía que se adelanta es una crónica sobre un femicidio, ¿te fijas? Entonces, todo eso... Extraída, y de hecho ese disco tiene textos extraídos directamente de diarios de la época, o sea, hay también, claro, uno puede decir, no, eso es intelectualizar la música, pero también hay un trasfondo como, digamos, como sociológico y artístico, con sustento artístico como súper fuerte, ¿no? Y en el caso de nuestros queridos prisioneros, el perrito del baile de los que sobran, los balones de gas, mueven industrias que después toman forma estética en el percusionista de la Floripondio, un Juanito Grovemeyer, que lleva el balón de gas al escenario, ¿no? Ahí tiene una referencia de grupos que están desarrollando una identidad, y eso mismo
llama mucho la atención en el exterior, ¿no? Claro, porque en Colombia, por ejemplo, los prisioneros son... Claro, pero todos esos elementos que los identifican a ellos de manera particular, o sea, habla de tu aldea y serás universal, ¿no? Exactamente. Sí. Cuando la gente afuera ve los dientes chuecos de los videos de Sudamerican Rocker, o ve la estación central, o ve el perrito, o escucha el balón de gas, los chilenos que están afuera da nostalgia. Sí. Y la gente que está afuera empieza a descubrir un poco el imaginario de en este sitio lejano donde la gente es pobre y da la mano, ¿te fijáis? Claro. Entonces, creo que los prisioneros fueron construyendo un imaginario, un imaginario. ¿Y qué es lo que pasa? Yo entiendo un poco, al ser una banda tan especial, única, vanguardista y disruptiva, ¿no? Que se separa un poco del resto del bloque del rock latino y del rock chileno, y entiendo que se les mire o se les puede observar como una cosa aparte. Claro. Pero al mismo tiempo el impacto a nivel global es tan grande en el resto de países de Latinoamérica que terminan inaugurando la cadena de MTV latino. Exacto, ¿te fijáis? sí. Entonces, bueno, yo escribí este libro, ¿no? Latinoamérica es grande, que se ganó el Pulsar, y lo hicimos con Santiago Ander, ¿no? Pilares fundamentales también de Letrasónica. Saludos a Santiago Ander, sí. Saludos a todo el equipo de Letrasónica, sí. Y en este libro contamos del impacto internacional, ¿no? Yo viví en Venezuela, los vi en Venezuela, dentro de un festival con muchas bandas, y estaban a la par de Soda, de Fito Páez, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es casi imposible disociarlos del panorama latinoamericano, porque los vi fuera de Chile, ¿me cachai? Exacto. Y porque en el fondo los disfruté a la par que disfrutaba Soda y Fito dentro de esta visión como latinoamericana, ¿no? Y eran como un gran ícono, y para mí era como un orgullo, ¿no? O sea, en el fondo, verlos allá era como ver a la selección chilena de fútbol jugando en el exterior. Entonces, en el fondo, yo entiendo esta mirada, ¿no? Porque sé que son como el alumno punky del curso, ¿no? Claro. Como la banda más disruptiva de todas, pero eso es lo que las hace tan especial y lo que las hace ocupar un lugar especial dentro de este universo. Entonces, de todo este ecosistema. Para mí están completamente dentro y son destacados dentro, pero esta pequeña diferencia que tenemos, digamos, dentro de que nos interesa el tema, no hace más que enriquecer la conversación. Pero por supuesto, Cristóbal González y Julio Oces, parte de los miembros de Letrasónica. Podemos aprovechar de mandarle un saludo a todos los miembros de Letrasónica, por favor. Sí, por favor. Nombramos a Joana, a Nelson, hay mucha gente, bueno, a la gente de la editorial, Emilio, claro, sí. Las editoriales independientes son súper importantes en Letrasónica. Ahora estamos también incorporando a otra gente más de diseño y todo eso. Tenemos un integrante que lo tenemos ya reclutado, que ya lo mostraremos en algún momento. Pronto vendrá el anuncio de ese fichaje. Excelente. Bueno, Cristóbal, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Radiópolis. Esperamos estar con ustedes pronto nuevamente cuando tengan ahí algunas novedades del trabajo de este colectivo. ¿Y qué les parece si dejamos a la gente con Persiana Americana de Soda Stereo? No habíamos puesto nada de Soda, así que... Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo quería pedir un minuto para hacer un spot. Por supuesto. Cortito, para mostrar nuestro libro de Virus, por publicado supuesto, por Biblioteca de Chilena, que salió este año en los 40 años de Locura y 40 filetazo años de del libro. Los invitamos a... colaboraciones de distintos autores y autoras. Está Julio Oces con un texto sobre la versión de Los Prisioneros, ¿no? Maravilloso. El disfraz de Virus. Está también el texto de Giovanna Watson, de Vicky, Mía Leone y varios otros autores y autoras que colaboran, y hacemos este libro revisando los 40 años de Locura. Maravilloso. Entonces los dejamos con Persiana Americana y no se separen del 102.5 FM, que ya pueden seguir escuchando toda la programación de nuestra radio. Y así, la urbe sonora se despide por el momento. Radiópolis volverá pronto, listo para sumergirnos nuevamente en la riqueza de las artes y la cultura de nuestra ciudad. Nos escuchamos en el 102.5 FM y síguenos en nuestras redes sociales.